¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Armando Cruz, soy el gerente de soporte a base instalada de GMP Sistemas. En nombre de todos los compañeros que integramos la empresa, te queremos dar la más cordial bienvenida a este segundo webinar de cálculo de PTU. En él, primeramente, vamos a revisar algunos aspectos teóricos referentes al cálculo de la PTU. Posteriormente le vamos a ceder los micrófonos a nuestro compañero Jorge González para que nos explique cómo realizar el cálculo de la PTU en OpenHR versión 10. Y al final de la presentación vamos a tener un tiempo para responder las preguntas que nos puedan hacer llegar a través del apartado de preguntas, precisamente que lo tenemos en la parte de abajo de los controles de este webinar. Por lo cual te invitamos a que cualquier pregunta, cualquier duda que tú vayas teniendo durante la presentación, la puedas ir pues anotando, nos las puedas compartir en este apartado para que al final pues podamos hacer un repaso entre todos de la misma. Bueno, pues dicho esto, pues vamos a empezar con la primera parte, que es propiamente el aspecto teórico del cálculo de PTU. En el primer En lo primero, pues nos indica qué es propiamente el reparto de la PTU. La PTU es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa y se trata de una prestación a la que pues todas las empresas o todos los patrones están obligados a cumplirlas a sus trabajadores. Nos vamos a quedar con esta idea. Más adelante vamos a ver qué empresas están exentas de reparto de utilidades, pero de entrada, pues es una prestación a la que los trabajadores tienen derecho y consiste en el 10% de la utilidad del año anterior. Si en el año anterior, en este caso 2022, no se obtuvo utilidades, pues no hay ninguna obligación a realizar el reparto. Bueno, como comentamos, todas las empresas son sujetas a realizar el reparto de PTU, salvo las que nos menciona el propio artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo, que nos habla de empresas de nueva creación durante el primer año de operaciones, compañías dedicadas a crear un producto nuevo durante los 2 primeros años, las empresas de la industria extractiva de nueva creación durante su periodo de exploración tampoco son sujetas a realizar reparto de PTU. Instituciones de asistencia privada que con bienes de propiedad particular ejecutan actos con fines humanitarios sin fines de lucro, pues obviamente por la naturaleza de estas empresas, tampoco son sujetas a realizar reparto de PTU. El Instituto Mexicano del Seguro Social y otras instituciones públicas descentralizadas, las cuales tengan fines culturales, de asistencia, de beneficencia, y también las empresas que tengan un capital menor al que fije la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Todas estas empresas que mencionamos no tienen la obligación de efectuar reparto de utilidades. Bueno, el reparto de la PTU se realiza año con año. Si el trabajador tiene derecho a cobrar su PTU, tiene un año para poder exigirla, para poder cobrarla. Muchas veces pasa que los trabajadores ya están dados de baja, no preguntan por estas utilidades. Entonces, esos pagos se quedan ahí, pues ahora sí que, por llamarlo de alguna manera, congelados, esperando a que el trabajador reclame su derecho a cobrar esas utilidades. Si pasa un año y el trabajador no las cobra, la ley nos indica que tenemos que sumar estas cantidades a la utilidad. Es decir, esas utilidades que no cobró el trabajador, las vamos a repartir entre todos los trabajadores que sí tienen derecho a reparto de PTU. ¿Y quiénes son los empleados que pueden recibir de reparto de utilidades?
Pues son todos aquellos que se encuentran bajo el servicio de un patrón, es decir, que mantienen una relación de trabajo personal subordinada. Entre ellos vamos a encontrar madres y padres trabajadores que estén en periodos de incapacidad temporal, es decir, aunque el trabajador se encuentre incapacitado en el momento del pago de PTU, tiene derecho pues a realizar el cobro de la misma. Trabajadores eventuales, siempre y cuando hayan laborado por lo menos 60 días en el año. Aquí hablamos de trabajadores eventuales, que deben de cubrir al menos 60 días de trabajo en el ejercicio anterior. Trabajadores de planta tienen derecho al cobro de PTU desde el primer día de trabajo. También ex empleados que hayan laborado durante el año fiscal anterior, como un plazo mínimo de 60 días, también tienen derecho al cobro de la PTU. ¿Y quiénes son los trabajadores que propiamente nos marca la ley que no tienen derecho al reparto de utilidades? Esto lo podemos encontrar en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo y nos habla de que directores generales, administradores generales, gerentes únicos o cualquiera que sea la naturaleza que se le dé al cargo, pero que sea pues prácticamente un gerente general único, un director general único, no tienen derecho a reparto de PTU. También los socios o accionistas, ya que ellos no mantienen una relación de trabajo personal subordinada. Trabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días en el ejercicio, tampoco se les realiza reparto de PTU. Profesionistas que hayan sido contratados bajo el esquema de honorarios, no importa si estuvo todo el año con nosotros, como no hay una relación de trabajo personalizado, no tienen derecho al cobro de la PTU, y asimismo pues los trabajadores domésticos. Y bueno, ¿cómo se realiza propiamente el cálculo de la PTU? La PTU, una vez que tenemos la utilidad a repartir y a la que le sumamos el monto de las utilidades no cobradas del ejercicio anterior, la vamos a dividir en dos partes. La primera parte la vamos a prorratear entre los días laborados por cada uno de los empleados. Es decir, tomamos el 50% de la utilidad y la vamos a prorratear en base a los días trabajados por el empleado. Aquí para el conteo de los días laborados consideramos que se deben descontar las faltas, las incapacidades por enfermedad general, los permisos sin goce de sueldo, son los que se deben de descontar de los días laborados por el trabajador. La propia ley nos señala que incapacidades por riesgo de trabajo, incapacidades por maternidad, no se suspende la relación de trabajo y por lo tanto esos días sí se toman como días laborados para efectos de reparto de PTU. Y el otro 50% de la utilidad lo vamos a repartir en proporción a los salarios devengados, considerando un tope máximo del un 20% del empleado sindicalizado más alto. Para el cálculo de este segundo prorrateo, no vamos a tomar en cuenta bonos, gratificaciones o cualquier otro tipo de ingreso extraordinario. Lo único que se toma en cuenta son propiamente los salarios de los trabajadores. Y bueno, hay algunos puntos importantes de los cuales ya mencionamos, los vamos a repasar. Aquellos directores generales y administradores únicos no sean considerados como parte o empleados sujetos a reparto de PTU. Los trabajadores de confianza sí son candidatos a recibir PTU siempre y cuando su salario no exceda del 20% del empleado sindicalizado más alto, que es lo que comentamos cuando se hace el segundo prorrateo de la utilidad. Cuando la dividimos entre los salarios, debemos de considerar un tope del 20% del sindicalizado más alto. Los empleados que se dediquen al cuidado de bienes que generan rentas o al cobro de créditos sí son candidatos para recibir PTU,
pero siempre y cuando este importe no exceda de un mes de salario. También hablamos de que las madres que se consideran en periodos pre y postnatales, al igual que los trabajadores que fueron víctimas de un accidente por riesgo de trabajo, sí se consideran como empleados activos y por lo tanto esos días de incapacidades se toman en cuenta o se suman como días laborados para efectos de reparto de utilidades. También no vamos a compensar años de pérdida de utilidades con los de ganancia, es decir, si en el 2021 tuve pérdida, en el 2022 tuve utilidad, no debo de hacer la sumatoria o la resta global de ambos ejercicios fiscales. La utilidad solamente se toma en cuenta la del ejercicio anterior, es decir, la utilidad del 2022, y es con la que se toma de base para el efectos de reparto. Y el pago de PTU no debe considerarse como parte del salario. Por lo tanto, no integra para cuestiones de seguridad social, tampoco se debe de integrar como parte del salario integrado para efectos de finiquitos o para efectos de liquidaciones, ya que no es parte propiamente del salario del trabajador, porque no se puede garantizar que un trabajador vaya o no a recibir utilidades. Y bueno, una vez que realizamos el cálculo, la clave SAT que le asignamos para el pago de la PTU es la P003, que está considerado dentro de los catálogos de clave SAT. También el artículo 27 de la Ley del Seguro Social nos indica que el pago de la PTU no va a formar parte de los conceptos que integran para el salario base de cotización. Y el tratamiento para la ley del ISR es que se tiene una excepción, un exento de 15 UMAS en el año, que a valor actual son 103.74 por 15 veces la UMA, nos da un importe de 1,556.10. Si se paga una PTU menor a esta cantidad, toda la PTU está exenta, no sujeta a cálculo de impuestos. Si se paga una PTU mayor, el excedente a los 1,556.10 está considerado como una base gravable para efectos de cálculo de ISR. Y ese cálculo de ISR nos indica la propia ley que se puede realizar de dos maneras. Una, que es lo más común, aplicando el reglamento que nos indica el artículo 174 de la ley del ISR, que consiste en mensualizar el ingreso gravable de la PTU y pues de alguna manera mensualizar el impacto que tiene este impuesto en cada uno de los meses del ejercicio. Y la segunda es sumando el ingreso gravable de PTU a las percepciones mensuales del trabajador. Y con esa, pues aplicar la tabla que nos indica el artículo 96 de la ley de ISR para el cálculo de PTU y considerarlo como un ingreso normal del trabajador. Y bueno, por último, vamos a comentar que derivado de la reforma del 2021, se modificó el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, estableciendo un tope máximo para el reparto de utilidades a los colaboradores. El procedimiento para el cálculo de PTU, pues prácticamente ha sido el mismo durante todos los ejercicios. Lo único que se estableció es que una vez que tenga el resultado final, puedo topar el pago de la PTU y me indica que ese tope puede ser a 3 meses de salario del trabajador, lo que tenga el 31 de diciembre del ejercicio anterior, o el promedio de la PTU pagada en los 3 últimos años. Puedo aplicar uno u otro tope dependiendo de lo que resulte más favorable para el trabajador. Si la PTU que voy a pagar no rebasa de esos topes, pues no hay ningún problema, se paga toda. Si rebasa alguno de estos topes, pues solamente se debe de pagar hasta el tope que sea más favorable al trabajador, que comentamos que son 3 meses de salario o el promedio de los 3 últimos años. Y cuando hablamos de 3 meses de salario, algunos fiscalistas refieren que no se refieren que el artículo 127 no hace mención
a los 3 meses de salario del trabajador, sino que se refiere al salario topado que ocupamos precisamente para topar el 50% del reparto de la PTU. Ocupamos un salario topado, que ese salario es anualizado, que ese salario se debe de dividir entre 12 para tomar un salario mensual y multiplicarla por 3, y que ese tope es el que debo de aplicar para todos los trabajadores. Ante bueno, ese es un criterio que sostienen algunos fiscalistas. No hay todavía alguna claridad con respecto a este punto que nos haya aclarado la autoridad fiscal. Entonces, OpenHR puede soportar ambos cálculos, ya sea toparlo a los 3 meses de salario o toparlos a una cantidad fija. Y para eso, pues vamos a ver el procedimiento de cálculo de PTU en OpenHR, por lo cual le vamos a ceder los micrófonos a Jorge González y reiteramos que cualquier pregunta, cualquier duda que tú puedas tener, la vayas compartiendo en el apartado de preguntas correspondientes para que al final de la presentación podamos responderlas en conjunto. Bueno, pues adelante, Jorge, si gustas empezar. Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge González, soy gerente de Producto Open. HR, me encargo de todas las actualizaciones, toda esta parte tiene que ver con programación en Open. Bueno, dentro del sistema de OpenHR tenemos diferentes acciones a realizar para poder llevar a cabo el proceso de reparto de utilidades. Principalmente es parametrizar ciertos conceptos y adicional a eso, por el proceso como tal. Nos vamos a enfocarnos ahorita un poco en la parte de la parametrización de la nómina, hablando de tipo de nómina, mantenimiento de DIPS, toda esta parte. Bueno, dentro del sistema de OpenHR tenemos ciertos módulos. El primer módulo que vamos a revisar es la parte de parametrización del sistema, donde revisaremos el tipo de nómina. Entonces nos vamos a la parte de mantenimiento, tipo de nómina, y aquí en realidad definimos dos tipos de nómina. El primero es el de reparto de utilidades, que es el reparto de utilidades para nóminas activas. En este caso, el nombre que le tengo asignado aquí se llama PT. Ustedes pueden tener cualquier nombre, cualquier clave, y el nombre como tal. En esa parte del nombre pues, tenemos nómina de PTU 2022, que es como para poder saber o poder generar reportes y aparezca ahí el título como tal. Solamente es informativo. Es de periodo anual y tenemos un solo periodo, el cual será del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023, ya que es una nómina anual. Y esto ya en su momento, si ustedes requieren tener una impresión de nómina con un periodo, con fechas del periodo del año anterior, sería entrar a mantenimiento, calendarios, periodos de nómina y cambiar esta fecha. Y aquí mismo pueden dar de alta el nuevo periodo. En este caso le voy a dar TEM 2023, periodo 1. Le digo que es un periodo de nómina especial. Y aquí me va a pedir la fecha de inicio del periodo, la fecha de inicio de apertura de incidencia. Y a su vez, al momento de darle yo generar, en la parte de abajo el botón, me va a generar el calendario de forma automática para un solo periodo. En este caso el periodo 1, que es el que vamos a utilizar en esta nómina. Y aquí en días del periodo, cuando yo lo genere, me va a generar los días que tengo del año. En este caso tenemos que poner 0 para que no considere no me sumarice días en los conceptos que tengan que ver con bases grabables. Y el mes acumulado, aquí le vamos a definir el mes en el cual lo quiero acumular. Normalmente la nómina de PTU, como se paga en mayo, se acumula en el mes de mayo. Ese es para la nómina
de empleados activos. Y para tal efecto también tenemos otra nómina, que es la nómina ILPOCPB, que es una nómina de reparto de utilidades para empleados dados de baja. Dado que la nómina bueno, todo el pago que se le va a realizar a los empleados dados de baja es un proceso diferente, ya que solamente se va a realizar la nómina a aquellos empleados que ya avisaron o se les notificó que fueron a recoger su cheque o su proceso de pago, como ustedes lo realicen de forma particular. En este caso, la nómina es PB, nómina de partida de baja. Periodicidad, aquí depende de ustedes qué periodicidad quieren tener. Si van a generar una sola nómina mensual, pues le pondrían periodicidad mensual. Si van a generar como que 2 pagos por quincena, es decir, van a ir juntando a los empleados que han estado hablando para poder hacer el pago, pues definen aquí su tipo de nómina quincenal o semanal, dependiendo si quieren generar pagos, perdón, cada semana. Y aquí el periodo de la nómina, pues va a ser el primer periodo que yo voy a utilizar. En este caso también en la parte de calendarios se va a definir, en este caso siempre se pone desde el periodo 1, dice que es especial, y se le dice de cuándo a cuándo va a ir mi periodo de nómina. En este caso, cuando se genera de forma automática, me va a generar que es del 1 de enero del 23, y la fecha de terminación sería el 15 de enero del 20. Igual, en el mes en el cual me va a generar, en este caso, cuando yo genere un periodo, me va a generar que es el periodo 1 y los días del periodo. En este caso, pues nada más necesitaríamos generar el calendario de forma automática, dando el botón de generar calendario. Esto siempre y cuando el primer periodo no exista. Si ya existe, lo pueden eliminar y volver a crear. Y ya que se tenga generado el calendario, podemos definir a partir de cuándo lo queremos generar. Si lo queremos generar de forma normal, como el periodo de nóminas quincenales, pues le decimos que mi primer periodo de pago de nóminas va a ser el 11 y lo defino en el calendario, en un tipo de nómina le defino que este periodo de nómina es el que voy a empezar a generar. Entonces le pongo el periodo en el cual voy a generar, que sería a lo mejor el primer periodo de junio. Y en este caso, pues ya a partir del 1 de junio pueden empezar ustedes a hacer sus pagos. Esa es la parte de definición de tanto el calendario como el tipo de nómina. Y en la parte del calendario, las tablas de impuestos, pues manejamos las tablas mensuales, el subsidio mensual, la tabla de vacaciones. No es como que necesario, pero como es un dato requerido, podemos poner las mismas tablas que utilizamos en nuestras nóminas normales. Y le ponemos el estatus de la nómina en cada edición. Y le doy guardar. Después de esto tenemos el DIP. El DIP vamos a utilizar para el pago o el cálculo de esta incidencia. El sistema ya por default hay un concepto que se llama RPTU, que se llama reparto de utilidades, en una secuencia 100, luego se puede ser la 1, la 100, la que ustedes consideren, para hacer el cálculo. Es una incidencia, ya que es un concepto que solamente se paga una sola vez y se tiene que eliminar al momento de realizar la acumulación de la nómina. No tiene ningún tope, no hay redondeos. Y bueno, la parte de impuestos, lo que mencionaba Armando, en esta parte se tiene que definir que es un exento con tope, si queremos pagarlo como si fuera un impuesto extraordinario. Y en este caso, pues, le dan ustedes este dato. Si queremos que se grabe como un impuesto normal, le ponemos que en la parte de arriba. Pero respetando, es un concepto exento, es decir, 10 a 15 UMAS es el importe exento para el cálculo de impuestos. Y validación, pues es un dato que el parámetro 1 es requerido y puede aceptar decimal. El parámetro 2 es opcional, no se requiere tener nada. En este caso es pues, solamente el parámetro 1 el que se requiere tener, poder parametrizar o poder hacer la incidencia en este parámetro. Y la fórmula es una fórmula muy simple, solamente es igual al parámetro 1, igual, es el resultado que yo tenga en ese DIP, es el que va a calcular en mi nómina. Adicional a esto, se tiene que definir el DIP derivado. En la parte de generales le doy derivados.
Y aquí defino el DIP que voy a utilizar para el cálculo de impuestos. En este caso, casi todos tienen la arroba ISP. Es el DIP que va a calcularme el impuesto correspondiente a este pago. Y eso lo pongo aquí para que no asigne dos conceptos, solamente con que asigne el DIP de RPTU en la nómina, solamente con ese concepto me va a calcular el impuesto. Y aquí mismo en la parte de parametrización viene la definición del concepto de SAT, de RPTU, y definimos la clave. En este caso existe ya una clave ante el SAT, que es la P003, de participación de las utilidades, que es el concepto que se va a timbrar y se va a mandar a SAT este concepto como tal. Y como es el único que se va a utilizar en esta nómina, no es necesario generar uno. Ya solo si ustedes tienen algún concepto que tengan que deducir o descontar, no si descontar más que nada, pues ya lo tienen que parametrizar también de esta forma algún concepto. Bueno, ya teniendo parametrizado mi calendario, mi tipo de nómina y mi concepto de nómina, así como su clave SAT, venimos a generar el proceso de reparto de utilidades. Este se encuentra en el apartado de procesos especiales, reparto de utilidades, y aquí tenemos diferentes opciones. Para poder hacer la preparación de mi cálculo de PTU, con la nueva modalidad que se tiene, como mencionaba Armando, a partir del año pasado, que fue tener diferentes dos topes, el tope de 3 salarios mensuales del trabajador o el promedio de los últimos 3 años, se tiene que tener instalada una actualización. Esa actualización, en la parte de aquí arriba de la pantalla, me dice preparación de reparto de utilidades, versión 2002. Si ustedes no tienen esta actualización, pues tienen que comunicarse a la de soporte para que les ayuden a hacer la instalación o les hagan el envío del paquete para que ustedes lo puedan realizar. Uno de los que se requiere aquí es un tope, el tope de salario anual, el tope de salario anual. Es decir, el empleado sindicalizado que gane más el 20%, sería como que el importe a generar. Esto normalmente lo que se hacía, ustedes bajaban una base, generaban esa información y la ponían. Actualmente se genera un reporte, aquí en la pantalla de reparto listado, se genera un reporte con esta información. Ustedes seleccionan la opción de salario anual tope y como normalmente pueden ser a ciertos tipos de empleado, es decir, puede ser a los empleados sindicalizados o a los empleados, no sé, eventuales, o el tipo de empleado que ustedes consideren, se puede seleccionar aquí el tipo de empleado que voy a considerar para poder obtener eso. Ya que probablemente si no tienen sindicato, ustedes deciden qué tipo de empleados es el que van a utilizar. Aquí, por ejemplo, yo puedo utilizar el de planta tiempo completo, lo voy a aceptar, y solamente me va a sacar la información de estos trabajadores con su salario mensual, su salario anualizado y el salario más el 20%. Entonces, ustedes pueden buscar aquí y pueden decidir cuál es mi salario tope que voy a considerar. En este caso voy a considerar 172,800 pesos, que va a ser mi tope de mi salario anualizado. Entonces, ya teniendo este reporte, únicamente lo que hago es, me voy a la pantalla de preparación, le pongo el salario, 172,800 pesos, voy a topar los 365 días, y el ejercicio fiscal que voy a considerar va a ser el ejercicio inmediato anterior, que es el 2020. Aquí me pide los días tope. ¿Por qué? Porque obviamente cuando es un año bisiesto, pues le puedo poner aquí que sean los 366 días o los 365. Ahí es la consideración de ustedes como quieren considerar este dato. Y aquí tenemos que definir los conceptos de nómina que voy a utilizar como salario. En este caso solamente yo tengo aquí el salario de penor, que son mis salarios, y en la parte de abajo, sumarías, tengo el mismo concepto. Si yo tuviera otros conceptos de pago, como pueden ser, no sé, retroactivo o días pendientes de pago, o algún concepto que tenga que ver con el salario o pago de salario, pues en este caso los agrego en estos
en estos dos grids para poder considerarlos como tal. Esto es la parte que suma pesos. La parte que resta pesos o que resta, tenemos los VIPs que voy a considerar. En este caso puede ser el de faltas, el de capacidad de enfermedad general, o alguno de capacidad que tenga adicional. Aquí podemos agregar permisos sin goce de sueldo. Aquellos conceptos que ustedes consideren, se deben descontar de la base, tanto en pesos como en días. Generalmente van ligados, van los mismos que se ponen arriba, se ponen abajo para poder considerar estos datos. Y en la parte de empleados, pues tenemos los empleados que no van a ser considerados para el reparto de utilidades, es decir, aquellos empleados que no voy a sumarizar datos, importes, ni le voy a hacer un pago de PTU. Y como decía Armando, pues son solamente pues, directores, o el director general o los directores que ustedes pues, tengan considerados. Ya que capturé estos datos, viene la opción de darle a aceptar. Lo que va a hacer, me va a procesar toda mi nómina, me va a empezar a buscar la información que tengo de acumulados para poder obtener el salario tope, o el salario, los salarios que se van a considerar para el cálculo de mi reparto y los días. Entonces aquí mismo, ya que terminó en la parte del listado, tengo el listado previo, que será el reporte con todos los empleados que sí entran para el pago de PTU, considerando la parte de días, considerando la parte de suma importe, igual de este importe se me va a dar como que el total a procesar. Aquí tengo la parte de día, el tope de día y los días que estoy considerando como tal. Igual en pesos también tengo la columna de suma importe, resta importe y tengo un total. Y se va a topar a la cantidad que yo ya le di en pantalla, en este caso son 132.800. Esta es una base de datos de pruebas, no tengo información como actualizada, bueno, así real, son como un simulado. Ya que tengo esto, tengo que irme a la última página y revisar mis datos, es decir, mis datos analizados a nivel compañía. Aquí primero debo de considerar el tope de día, en este caso van a ser 21.216 días, que son días que voy a considerar para calcular el factor, y lo mismo del tope de importe. Tengo aquí 5.077.439.48. Va a ser mis topes que yo voy a considerar, o mis datos que voy a considerar para poder hacer el reparto de estos. Como mencionaba Armando, en la parte de empleados a considerar para el reparto de utilidades, se supone que solamente puedo considerar aquellos que tienen más de 60 días de los sindicales, de los empleados eventuales. En este caso, si un empleado entra como planta desde el inicio, yo ya tengo que ese empleado va a ser considerado solamente si rebasa los 60 días. De lo contrario, pues sí, no entraría dentro de nuestra base de reportes. ¿Y cómo hago eso? Directamente en la parte de mantenimiento de tabla. Mantenimiento de tablas, mantenimiento de tipos de empleado, que se encuentra en la pantalla de operación, tipos de empleado. Aquí yo le defino, en este caso para los tipos completos, le defino que este empleado es eventual. Si yo le pongo la banderita de aquí de empleado eventual, me va a considerar ese cálculo. Si ustedes quieren considerarlo para todos los empleados, tendrán que entrar a cada tipo de empleado y ponerle la banderita. Pero recordando que solo son para aquellos empleados que son eventuales. Y hacen el cálculo de la preparación del PTU. Ya que hice mi preparación, ya tengo mi reporte, ya tengo mi total de sumatoria de importes, total de sumatoria de día. Viene el proceso de ejecución. Otra mención estos dos. La ejecución, aquí tengo que yo definirle, ¿sabes qué? En el concepto de reparto de utilidades, RPTU, voy a repartir 1.000.000 de pesos y el total de ingresos. En este caso tendré que sumar o poner el dato que obtuve en la pantalla anterior. Y a su vez también el importe de total en días, los días que saqué del reporte antes. Y aquí tengo dos opciones, solo listado o listado de actualización.
Solo el listado solamente me genera un reporte en el cual voy a poder observar cuánto es mi monto a repartir, mi total de monetario, mi total de días y el porcentaje que le va a corresponder por cada 1,000 pesos y por cada día trabajado, los pesos que van a considerar. Y aquí si checan por empleado, voy teniendo el empleado y tengo la base, los 10 trabajados, cuánto le corresponde de reparto de utilidades por pesos y cuánto por día, y el total de monto de reparto. Y aquí ya vienen los dos topes. El tope en cuanto a 3 salarios mensuales del trabajador y el tope en cuanto a promedio de los 3 últimos años generados o pagados de reparto de utilidades. Este promedio de 3 años, si yo he pagado 1 o 2 años, pues solamente lo va a dividir sobre los años que yo haya tenido pago. Es decir, si tuve 2 pagos y tuve un reparto de utilidad, un pago de PTU de cada año de, no sé, 10,000 pesos, el promedio de esos 2 va a ser mi tope de promedio. Y en este caso, con lo que menciona la ley, pues se va a ir sobre el que beneficie más al trabajador. En este caso, como el promedio son 7,200, pero mi tope de 3 meses son 22,000, el tope sería los 22,000 pesos. En este caso, pues el reparto va a ser pues, completo, los 16,000 pesos que está, los 15,000 pesos que está repartiendo a ese trabajador, y así sucesivamente. Pues este reporte, pues ustedes ya lo pueden bajar, comparar, hacer sus validaciones, pruebas, para poder sacar el resultado o validar el cálculo sea el correcto. Ya que hice mi validación y veo que mi reparto está ok, que ya todo está perfecto, viene la parte del listado de actualización. En este caso yo defino a qué tipo de nómina voy a hacer la asignación de la incidencia. Se puede pagar en una nómina normal, es decir, en mi primera quincena de mayo o en la segunda, dependiendo de como en qué momento generen su reparto de utilidades. Pueden hacer la asignación de esta incidencia y lo va a calcular dentro del mismo periodo de su nómina. Esa es una opción. La opción más utilizada es pagarlo de forma independiente para que lo puedas pagar tú en cualquier otro momento. Es decir, si estoy en la nómina del 1 al 15 y lo quiero pagar el día 20, 30, 20, 25 de mayo, pues lo hago en una nómina separada, una nómina especial, que fue la nómina que parametricé en este caso de la PT y de la PB. Si yo hubiera querido pagarle la nómina normal, pues le pongo que es una nómina del empleado. Entonces aquí tengo que definirle para el pago de la nómina de empleados activos va a ser la PT y la de baja va a ser la PB. Y esto lo que hace es hacer una asignación de incidencia directamente ya al empleado en la nómina. Me saca de nuevo el listado con la palabra definitivo para tener ya aquí la evidencia de que se hizo completo ya y se real el proceso. Y ya si me voy directamente a la nómina, voy a revisar el reporte para la incidencia de algún trabajador. Por ejemplo, veo a Adriana Ortiz Segura, que es el empleado 010.92. Y si me voy al módulo de incidencia de nómina, en OpenDiez puedo tener 2 formas de poder visualizarlo. Le doy el número del empleado, o le doy opciones y busco al empleado que yo quiera considerar, que era Ortiz. Selecciono, le doy OK, le doy la nómina de PT, y ya tengo la asignación de la incidencia que estoy pagándole o que se generó en mi sobrepago. Otra forma de poder revisarlo es, si me sé el número de empleado lo pongo, si no, en esta pantalla le puedo poner directamente Adriana Ortiz, y aquí me va a dar, no se da enter, si fuera la única empleada que se llame Adriana y tenga sus apellidos a Ortiz, me pone en automático en este caso a esta trabajadora. De lo contrario, me va a mostrar las opciones que tengo disponibles con estos datos que yo puse en pantalla. En este caso selecciono Adriana Ortiz y el tipo de nómina le pongo PT, ya tengo la incidencia. Perdón. Bueno, ya que tengo generado mi asignación de incidencia, pues ¿qué viene a hacer? Vamos a hacer el proceso del cálculo de la nómina para poder hacer el pago. Me voy a proceso, cálculo de nómina,
Le doy el tipo de nómina del trabajador, en este caso es C1. Pero se me olvidó. No sé. Y le doy aquí la nómina de PT, que es la nómina de activos, todo el recinto, y le doy a hacer. Esto lo que va a hacer es calcularme la nómina para poder yo ya si quieren imprimirla, sacar reportes, sacar listados, ustedes consideren. Y aquí me voy, impresión de nómina, le doy de nuevo a 1C, le doy PT, y le doy a sacar. Y esto es lo que va a sacar el listado de la nómina. Y ya con esto puedo sacar, validar. Si checo, tengo el importe del pago y tengo el importe del impuesto a retener, de acuerdo a lo que habíamos definido. Como tip, en la parte de arriba tengo, del lado derecho tengo 5 botones. El primer botón, si checan, es un foquito que es rojo. Si le doy un clic, le pongo aquí la 1C, le doy PT. Eso es como que voy a definir en memoria el tipo de nómina que estoy procesando. Entonces, con esto ya en cualquier pantalla que tenga que ver con proceso de nómina, me va a poner de forma automática estos datos. Por ejemplo, me voy a impresión de nómina. Si checan, ya en automático me llenó la información con los datos que tenía o definidos. Lo voy a aceptar en automático y me saca de nuevo el reporte. Después, si me voy a la parte de póliza contable, igual me saca los datos, me pone la información. Pues ya nada más le doy clic al proceso que yo quiera realizar, generación de póliza. Genero mi póliza, hago mi impresión de póliza y mi transferencia, mi traspaso a mi sistema contable y voy obteniendo estos datos. Si checan, el botón de arriba sigue estando el foco verde. Significa que sigo teniendo en memoria este dato. Después vendría la generación de transferencia bancaria, generar el proceso de transferencia bancaria al banco al cual voy a hacer el pago, pongo los datos correspondientes y genero el archivo. Puedo imprimir los recibos, generar recibos avanzados o generar la impresión de los recibos FDI, que igual le doy el tipo de nómina, la nómina de PT, y le pongo los datos. Voy a pagar el 4 de mayo y con esto genero nuestros recibos FDI, hago nuestro envío, recepción, timbras la recepción, todo el proceso normal que ustedes hacen en una nómina ordinaria. Y después viene el proceso de acumulación. Ya que acumulé la nómina, pues ya tengo cerrada, ya tengo todo liberado para poder seguir con el proceso normal. Pero hasta aquí solamente hemos calculado los empleados activos. ¿Qué pasa con los empleados dados de baja? Para los empleados dados de baja, lo que tengo que hacer es primero validar qué empleados tengo dados de baja. En este caso, por ejemplo, reviso y uno de los empleados que tengo dados de baja, en este caso es Rubén Rueda, es el empleado 207819. Si checamos, tenemos fecha de baja el 16 de diciembre. Y como tal, en mi listado de empleados activos no salió, pero me voy a la parte de proceso de nómina, incidencias, puedo calcularlo desde aquí, me voy al número del empleado, voy al PT, y tengo la incidencia que le calculó para hacer su pago. En este caso hago el proceso de cálculo de nómina, lo puedo consultar, veo que es lo que me está generando, y después vienen los procesos normales, ya que tengo calculados a los empleados de forma automática, o aquí en la parte de cálculo se pueden definir los empleados que quiero procesar. Después viene la impresión de la nómina, en este caso es 1C y sería la PB, aquí la puedo cambiar, y es el periodo 11, el periodo que tengo activo, y le voy a aceptar. Si checan aquí me puso estos datos porque pues, es la información que yo tenía en memoria. Si yo cierro esto y limpio mis datos de la pantalla de definición de nómina, voy de nuevo a impresión y me va a pedir de nuevo la información, ya de forma manual. Me genero el reporte. Y ya con esto, como ya calculé al empleado, ya puedo generar, si tengo un proceso de generación de cheques, utilizo el módulo de cheques dentro del sistema, puedo utilizar ese proceso o
ya la generación de sus reportes para que ustedes hagan el envío al área correspondiente a que generen esos cheques. Y por lo mismo pueden solamente timbrar y acumular y sacar póliza de aquellos empleados que ya tienen ustedes confirmados o calculados en la nómina. Y esto lo van a hacer ustedes cada 15 días o cada semana, dependiendo de cuántos empleados tengan para ir a recoger su pago de PTU. Y pues, los van a ir procesando en el transcurso del año, recordando que tienen hasta el próximo año, que es el 30 de abril, para hacer el pago de este reparto, ya que si no se paga, como decía Armando, este importe se sumará al importe a repartir del siguiente ejercicio. Y ya, en realidad, ese es el proceso de cálculo de PTU, como decía, parametrización y la generación de tal. Y ustedes deben de ya tener dado de alta su tipo de nómina, su BIP, definido el calendario de la nómina, definido el salario de la UMA. Ese lo cambiaron desde el 1 de febrero. Y así sucesivamente, pues ya su proceso normal de pago de PTU. Bueno, vamos a ir a la parte de preguntas y respuestas, a ver si tenemos alguna. Creo que no, pero no sé si quedó muy claro o lo dormí, pero ¿tienen alguna pregunta? Pueden hacernos llegar por este medio, o de lo contrario ya en el área de soporte, cualquier duda o algo, pueden revisarlo. También este webinar va a ser compartido tanto en el chat de su soporte como en la página de GMP para que puedan revisarlo como tal. Y actualmente no tenemos definido ahorita alguna fecha para un siguiente webinar, pero vamos a estar avisándoles cada que se genere alguno de estos o se programen para contar con su presencia. Vamos a dar un minuto, por si tienen alguna duda. Bueno, además haciendo un poco de recapitulación. Si en su pantalla de cálculo de PTU o proceso de PTU no dice versión 2022, es necesario se dirijan a la de soporte para que se haga esta actualización. Puede ser necesario o no, dependiendo de sus procesos o del tipo de empleados que tengan y sus salarios. Es decir, si no han pagado PTU y no tienen el tope va a ser solamente sobre los salarios mensuales, pues no es necesario que se haga esta instalación. Si es que consideran que no hay ningún tope o que se vaya a considerar un tope para este pago. Por eso se requiere solamente la actualización. Creo que alguien levantó la mano, pero no sé si podamos dar acceso. Puedes, a ver. Levantó la mano. Levantó la mano. Adriana Ortiz. Bueno, no. Bueno, pues muchísimas gracias por la atención. Me reitero, muchas gracias por el. Bueno, aquí alguien está preguntando. Buenas tardes. Entonces, para considerar a todos los empleados sin el tope a días laborados, se debe omitir la opción de empleado eventual en el menú de mantenimiento de tipo de empleado. Sí, se le quita la banderita de que son empleados eventuales a todos los tipos de empleados que tengan, para que el sistema no considere ese tope y independientemente si tenga 1, 2, 30 días, van a ser considerados dentro del pago del PTU. Y al contrario, si quisieras a todos toparlos y que solamente le pagues a los mayores de 60 días, pues a todos les pones que son eventuales. En este caso solamente para este proceso, recordando que después eso cambia, o si tienes algún reporte, algún reporte o algo donde saque ese tipo de datos.
Bueno, pues perfecto. Le reiteramos las gracias. En el caso de Armando Cruz y María Hernández, somos los encargados de llevar a cabo estos webinars. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Cuídense y nos vemos pronto. Hasta luego. Buen día a todos.